Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que andes por aquí. Y pues ya andamos empezando con esta noche que también hace un poco de calor. Y mientras vamos a ver quiénes se van conectando por aquí. Así ya saben, ahí como vayan llegando, si quieren ir saludando, pues me dará mucho gusto saludarlos. ¿Vale? Y el día de hoy pues va a ser un tema eh, pues bastante interesante que tiene que ver con la ansiedad, que luego lo confundimos con el estrés y no tiene nada que ver como tal. No es que uno no exista sin el otro, pero tienen unas grandes diferencias y a veces los confundimos. Así es que hoy vamos a ver cómo nos va, ¿sale? Ok. Hola, Vero, buenas noches. No es necesario el Rosales, nada más con que me digan Memo o Guillermo es suficiente. ¿Sale? Ok. Eh, y bueno, pues vamos a ver quién más va llegando. Y pues vamos a ir viendo este tema. Igualmente, ya sabes, cualquier duda, cualquier comentario, pues con todo gusto puedes ir este, ahí comentando cualquier duda que tengas y con todo gusto, pues ahí vamos hablando, ¿sale? Y bueno, pues la vez pasada empezamos a hablar un poco sobre lo que era la depresión. Bueno, ya nos aventamos dos sesiones de depresión, una que era la depresión general y de cómo afecta pues a todos en general, ahora sí, y lo que fue la depresión exclusiva para mujeres, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar o vamos a entrar de lleno al tema de la ansiedad, que la ansiedad también tiene distintos niveles, hay 5 tipos de ansiedad. Las vamos a ver, sí, los vamos a platicar, vamos a estar hablando de estos temas. Y bueno, pues ahora sí, empecemos con este asunto también. Hola Arnaldo, buenas noches también, qué bueno que andas por ahí. Hola Sam, buenas noches, qué gusto que andes por aquí también. Y bueno, pues vamos a empezar con este asunto de la ansiedad generalizada, ¿no? Y bueno, ¿quién realmente no ha sentido angustia? Que la angustia básicamente es como esta sensación de miedo, temor, sentir que algo no va a salir o que algo va a pasar. Y que es normal que tengamos angustia. La angustia es parte de lo que debemos de sentir normalmente. Pero hay una angustia que se le llama patológica, que es cuando empezamos a tener algún otro tipo de sensaciones o empezamos a tener algún otro tipo de síntomas, ¿ok? Esa angustia patológica se puede convertir en ansiedad y entonces eso es justamente lo que vamos a platicar el día de hoy. Hola Dorian, buenas noches también. Norma, buenas noches. Y bueno, pues aquí, ¿qué pasa principalmente con este tema de la angustia antes de que entremos a la ansiedad? Normalmente nos vamos a preocupar por cosas como los problemas de salud, nos vamos a preocupar por cuestiones de dinero o a veces también por cuestiones familiares. Sin embargo, cuando estamos hablando de lo que es el trastorno de ansiedad generalizada, que así es como se llama, aquí es cuando la preocupación es extrema, así totalmente fuera de límites, o nos sentimos muy, muy, muy nerviosos con mucha mayor frecuencia por alguna de las cosas que acabo de mencionar o incluso otras. Y incluso ya en la ansiedad puedes presentarla cuando no hay nada de qué preocuparse o hay muy pocas cosas por cuales preocuparse. Ahí es cuando ya te puedes dar cuenta que tienes ansiedad. Cuando todo está bien, pero tú estás intranquila o intranquilo, que no sabes qué, qué va a pasar, estás como con un temor constante, te sientes nerviosa, te sientes incómoda, sientes como que no te hallas,
como que necesitas, como que algo va a pasar o que algo fuera a suceder. Así se siente uno. Eh, por ahí existe un meme que dicen que si no es el sentido araña o el sentido arácnido de Spider-Man, no es el sentido arácnido, es ansiedad lo que se siente. Porque uno está preocupado por algo. No sabes por qué, pero estás preocupado por algo. ¿Ok? Y en esta parte de la ansiedad, por lo general, va a incluir esta sensación muy persistente de pavor. Es decir, algo te está generando miedo. No sabes qué, pero incluso escuchas un ruidito y brincas. O escuchas un rechinido y brincas. Algo o cualquier cosa te va a poner inquieta o inquieto. ¿Ok? Entonces, eso ya es una señal de que puedes estar empezando a desarrollar algo de ansiedad. ¿Ok? No es lo mismo que nos preocupemos de vez en cuando por cosas o sentirnos ansiosos o angustiados por eventos estresantes en la vida, que puede ser un evento estresante normal en la vida. Puede ser una graduación, puede ser el día de tu boda, puede ser el día de tu cumpleaños también, puede ser que vas a tener una presentación muy importante. Todos esos eventos finalmente se pueden considerar eventos estresantes. Sin embargo, no deberían generarte ningún otro tipo de situación más que una angustia normal y ya. Sin embargo, con este asunto de la ansiedad, yo les decía que aquí lo que se va a presentar es un miedo intenso o vas a tener esta sensación de incomodidad, pero te vas a dar cuenta que te va a durar meses y en algunas ocasiones hasta años. La ansiedad, al igual que la depresión, que lo comenté el webinar pasado, tiene un detalle. Una vez que llegó la ansiedad a tu vida, ya no se va a ir. ¿Por qué? Pues porque otra vez tiene que ver con una cuestión de sustancias que genera nuestro cerebro, ¿no? Y entonces, en cuanto nuestro cerebro empieza a sentir angustia y ansiedad, empieza a liberar eh, ciertas sustancias en donde la incomodidad ya empieza a ser parte de las sensaciones que tiene nuestro cuerpo y se empieza a acostumbrar a tener a experimentar esa incomodidad. Por eso es que difícilmente lo vas a poder soltar. ¿Por qué? Pues porque estas sustancias no las puedes, no te las puedes quitar. ¿Por qué? Porque están internas. O sea, no pueden salir ni por la orina, ni escupiendo, ni llorando. De ninguna manera salen. Se quedan en el cuerpo y lo único que nos queda es aprender a hacer actividades que nos ayuden a estabilizar las dos sustancias que vamos a tener y entonces vamos a estar aprender a controlarlo. No les voy a decir que se va a quitar tampoco porque no se quita. Vas a tener ansiedad, pero puedes tenerla controlada, ¿ok? Normalmente esta ansiedad generalizada se desarrolla lentamente y se va desarrollando pues desde la niñez. Casi siempre explota o, sí, vamos a ponerlo así, que explota o que se manifiesta ya completamente alrededor de los 30 años. Estoy hablando que puedes tener 24 o 25 años, incluso 34, 35 años, y ahí se te puede desarrollar muy fuerte esta cuestión de la ansiedad generalizada. Y un detalle también, ¿puede ocurrir en niños? Sí, sí puede ocurrir en niños. ¿Cuándo? Cuando tienes padres sumamente estresantes. Los padres que se consideran sumamente estresantes son papás que tienen altos niveles de exigencia y que entonces si no eres de dieces, entonces no sirves. ¿Y qué te genera? Pues esta necesidad de estar haciendo cosas bien, de esforzarte de más. Y pues a mí me ha tocado incluso atender niños que sacan 9 y les genera una angustia y un temor como de, es que no, ya me van a regañar y ya no me van a querer comprar tal cosa o mi mamá ya no me va a dejar usar el celular o la tablet. Entran en un gran estado de angustia
O bien que quieren que sean niños perfectos. Los niños no son perfectos, los niños son inquietos por naturaleza, hacen y deshacen. Y sí, yo sé que como adultos a veces queremos que obedezcan todo el tiempo y que se estén quietos y que no hagan ciertas cosas. Pero en su naturaleza está hacerlo. Los niños tienen que explorar, tienen que probar, tienen que ver todo lo que hay a su alrededor. Finalmente, las experiencias son lo que les va dando conocimiento. Y si tú los limitas, si tú no los dejas desarrollarse, si todo el tiempo estás queriendo que se pongan en paz, entonces es muy probable que desarrollen ansiedad desde muy pequeños. ¿Desde qué edad puedes detectar que un niño tiene ansiedad? Desde los 5 o 6 años ya lo puedes detectar. Incluso ya existen pruebas en donde nosotros podemos medir qué nivel de ansiedad tiene y qué tipo de ansiedad tiene ya el pequeño. Entonces, hay que tener ojo en esa parte, sí, tenemos o somos a veces un poco controladores o exigentes con nuestros pequeños también, ¿ok? Muy bien. Luego, hola Marta, también buenas noches, qué bueno que ya andas por aquí también. Ahora bien, ¿cuáles son las señales o los síntomas que tenemos que poner atención en esta cuestión? A ver, espérenme tantito, vamos a ver. La pregunta es si un niño ansioso puede manifestarlo siendo inquieto. Sí, normalmente esa es una, hay mucha inquietud, pero sobre todo hay problemas para concentrarse. Y ojo, hay veces, y que esa es una cosa que luego tenemos que andar lidiando con algunas escuelas o con algunos maestros, que un niño sea inquieto o no ponga atención o que le cueste concentrarse, no siempre es TDAH, es decir, no es déficit de atención e hiperactividad, que muchas veces dicen, es que ese niño tiene TDAH, y no, no es TDAH. Los niños, a veces cuando hay situaciones de estrés en casa, es decir, tus papás se están divorciando o ves que se pelean todo el tiempo o hay agresiones, entonces seguramente ese niño va a generar ansiedad. ¿Por qué? Porque empieza a tener temor de qué va a pasar. Obviamente un niño no entiende muchas veces qué está sucediendo o qué va a pasar con él. Y si ve que sus papás se pelean, y si ve que todo el tiempo se agreden, y si ve que todo el tiempo está viendo situaciones eh, más incómodas o desagradables que agradables, pues finalmente el niño puede manifestar inquietud y falta de atención en la escuela. No es el único síntoma, habría que ver qué otros síntomas presenta, pero sí, ese es uno de los que puede presentar un niño que tiene ansiedad. ¿Sale? Hola Esperanza, buenas noches también, ¿ok? Luego, siguiendo con este asunto, que yo les decía, ¿cuáles son los signos o los síntomas que vamos a tener con esta cuestión de la ansiedad? Miren, las personas normalmente que ya tienen esta ansiedad generalizada, que así es como se llama, van a tender a preocuparse demasiado por cosas diarias. Y hablo por cosas diarias, que es desde si dejaste trastes en el fregadero, si recogiste el shampoo, si lo tapaste o no lo tapaste, si le pusiste la tapa a la pasta de dientes, ese tipo de cosas te empiezan a preocupar y son cosas cotidianas, pero te empiezan a generar o te empiezan ya a preocupar, ¿ok? A ver, nada más un comentario más que hay por acá, que es que si un niño con ansiedad va a ser un adulto con ansiedad, sí, es efectivamente. Pero si está tratado, si aprenden a darle tratamiento o si desde pequeño se le detectó y desarrolla todas las habilidades que se le puede desarrollar,
sí, la aprende, tendrá ansiedad, pero ya sabrá cómo controlarlo y sabe cómo manejarlo. Em, por ahí tengo un pequeñito bueno, ya no está tan pequeñito. Cuando empecé a atender, lo conocí cuando tenía 7 años y tenía un problema de ansiedad muy severo, muy grave, que cuando se estresaba mucho o cuando se empezaban los niveles de exigencia en casa, se empezaba a pellizcar. Y entonces hubo un punto en donde ya se arrancaba piel de los niveles de ansiedad que le generaba lo que estaba pasando. Y bueno, lo tuve aproximadamente 3 años en consulta. Regresó hace un par de años, hace 2 años, solo para tratar otra cosa, que ya no era su ansiedad, pero estuvimos hablando con él. Eh, lo conocí, les digo, cuando tenía 8 años, ahora que regresó tenía 18 años. Y de él ya controlaba su ansiedad, es algo que sí me manifestó. Dice, no, ya la controlo y ya, pues, obviamente se dejó de pellizcar y dejó de hacerse muchas cosas más. Pero sí, sí, él mencionaba que cuando le va a dar o que ya lo detecta, lo que empieza a hacer es hacer ejercicio. Encontró cómo poder controlar o al menos despejarse de esa ansiedad haciendo ejercicio. Y empezó a hacer atletismo y por eso cuando sentía que ya iba a empezar con sus ataques de ansiedad o que ya se le iba a empezar a manifestar, se salía a correr. Y sí, así es que sí, normalmente ya un niño que tuvo ansiedad, pues ya, como les dije, ya se acostumbró el organismo, ya no lo va a sacar. Una vez que ya tienes ansiedad, ya la tienes para toda la vida. Va a ser de paquete, ¿sale? Y a ver, otra pregunta. Aquí, Joana, ¿qué dices? ¿Los hijos únicos también tienden a tener un nivel de ansiedad? Desde niño morderse las uñas hasta ahora adulto continúa. Sí, si había situaciones que lo estresaran o bien si había algún otro tipo de cuestiones. No siempre esa ansiedad eh, puede ser a veces falta de control de impulsos, ya sea el comerte las uñas, el comerte el cabello o estar jalándote el cabello todo el tiempo. Se les llaman manías, o bueno, las conocemos como manías, y no son manías como tal, sino es falta de control de impulsos. Nada más, por eso les digo, habría que ver qué más hay, porque si el comerse las uñas por sí solos no significa que sea ansiedad, pero si había algo más, como que hubiera ataques de angustia, ataques de pánico, que dijera que tenía problemas para respirar o que de repente sentía un hormigueo en las manos, o hay algo que se le llama el síndrome de las piernas inquietas, que es todo el tiempo están moviendo los pies o las piernas y no las pueden dejar en paz. Sobre todo cuando están en situaciones de estrés, las mueven todo el tiempo. Y eso ahí sí podríamos decir que tiene ansiedad. Pero les digo, ahí sí sería cuestión de ver, Joana, si ahora que es adulto y continúa con la mordida con la mordida de uñas, hay que ver bajo qué circunstancias es. Si es cuando está estresado o ya lo tiene cuando quiere hacer algo, pero sabe que no lo debe de hacer y entonces empieza a comer las uñas. Y esa es una manera de controlar a veces el impulso, que ya sea comiéndose las uñas o bien jalándose el cabello. Cualquiera de las dos es un asunto de control de impulsos, no de ansiedad propiamente. ¿Sale? Ok. Continuando con este asunto de lo que son las señales, les decía, está el asunto de preocuparse demasiado por cosas diarias. La otra es, tienen problemas para controlar sus preocupaciones o estos sentimientos de nerviosismo. Todo el tiempo están inquietos, les digo, están nerviosos. La otra es, eh, son conscientes de que se preocupan mucho, pero te dicen, es que no sé cómo controlarlo, no sé cómo dejar de preocuparme tanto.
pero es algo que tienden frecuentemente. Se preocupan por todo. Normalmente se les dice que desarrollan pensamientos catastróficos, es decir, esperan lo peor de cualquier situación o siempre están con el temor de que algo malo va a suceder. ¿Ok? La otra, se sienten inquietas y tienen dificultad para relajarse. Por más que les digas, tranquilos, no pasa nada. Y normalmente cuando les dices, no, tranquilízate, no pienses en eso, bueno, todos nosotros estamos como por default a que cuando te dicen no hagas esto, es lo primero que vas a hacer. Y eso es algo que debemos de tener cuidado cuando detectamos a alguien que está inquieto o que le empezamos a detectar cierta ansiedad o angustia. No le digan, no te sientas así o no te preocupes tanto, porque es como decirle, preocúpate y angústiate y siéntete peor de lo que ya te sientes. Por eso hay que tener cuidado de, de lo que les decimos. Si está ansioso o preocupado, tal vez lo más que puedas decir es, oye, ¿te puedo ayudar en algo? O te veo inquieta o te veo inquieto, eh, ¿te puedo ayudar? Y ya, no le digan nada más, nada de que piensa en tal cosa, porque a lo mejor se pone peor, ¿no? Entonces, no ofrezcan palabras que a lo mejor no van a ser bien recibidas. Solo digan, te veo de tal manera y te puedo ayudar en algo y ya, que sea lo único que puedan como hacer para no meterse en más líos, ¿sale? Porque si no, luego el que también termina angustiado y preocupado vas a ser tú, porque no vas a saber qué hacer o cómo manejar a alguien en un estado de ansiedad, ¿sale? La otra, pues lo que les decía, es gente que tiene problemas para concentrarse también. El hecho de que tengan problemas para concentrarse es que pues, si están en el trabajo, pues van a estar haciendo algo y de repente resulta que si voltean tantito o contestan una llamada, cuando voltean a ver lo que estaban escribiendo, es de qué estaba haciendo o o de qué se trataba lo que estaba escribiendo, les cuesta mucho trabajo concentrarse. O incluso pueden leer algo, acaban la primera hoja y dicen, no entendí nada, es más, ni me acuerdo qué leí. Y entonces vuelven, ¿ok? Entonces es parte también, si tienes problemas para concentrarte, seguramente también ya es parte de esta cuestión de la ansiedad. Otra cosa que tienen es, pueden tener problemas para dormir o bien para permanecer dormidas. Es decir, se van a acostar y ya estando acostadas empiezan a pensar. ¿Y si dejé tal cosa lista? Es que no me acuerdo. ¿Y si pasó esto? No. ¿Y le hablé a tal? No. Y no me contestó tal. Ay, no. ¿Y si mejor checo? No, pero ya es tarde, mejor no. Y te empiezas a hacer unas historias. Y entonces, de entrada, ya vas a tener problemas para dormir. Y más si te gusta tener el dispositivo en la mano, ¿no? Si traes el celular, una tablet o una computadora y tienes sueño, pero te empieza a costar trabajo dormirte, seguramente te vas a prender el celular, la tablet o la computadora y vas a empezar a hacer algo que ya te espantó el sueño y ya no te vas a dormir. Y entonces, pues de entrada, otra vez, problemas para dormir o bien que ya te dormiste y que como a las 2 horas te despiertas, pero además con sobresaltos. Siempre es como asustada o preocupada por algo, así como de que pasó algo. O, o según en sus sueños escucharon algo y a lo mejor no escucharon nada, pero en su sueño escucharon algo o pasó algo, o muchas veces sus sueños, que más que sueños, llamémosles pesadillas, a veces creen que son sueños premonitorios, es decir, sueños que te están avisando que algo malo va a pasar. Y no, es ansiedad lo que se está manifestando ahí. ¿Ok? Otra cosa que pasa también con la gente que tiene este tipo de ansiedad es que se sienten cansadas casi todo el tiempo. ¿Ok?
fatigadas, así tengan media hora de haberse despertado, la primera cosa que sienten es: me siento pesadísimo, me siento contracturado de la espalda, del cuello, como que no me puedo sentir bien, y eso es parte también de esta cuestión de sentirse cansado todo el tiempo. ¿Qué otra cosa hay? Hay dificultades incluso para al momento de comer que se traguen el alimento. ¿Por qué? Porque es esta sensación de tener un nudo en la garganta. La gente que tiene ansiedad normalmente dice que siente como ese nudo en la garganta, y cuando come algo hasta siente hasta ves cómo levanta o gira, jala el cuello para tratar de pasarse lo que está comiendo. Así es que es normal también ese tipo de situaciones. ¿Qué otra cosa es una señal de que puedes tener ansiedad? Desarrollas tics o bien temblores, en donde cada vez que vas a hacer algo o cada vez que estás haciendo algo, puedes detectar que estás temblando. Te pueden temblar las manos, te pueden temblar los pies, incluso a veces siente uno que le tiembla aquí el cachete o que te tiembla aquí el párpado, que ese es el más común, el del temblor del párpado. Algunas personas llegan a sentir que les tiembla acá atrás, en la parte de atrás de la cabeza, sienten como se les hace así el cuero cabelludo, y es parte de, ¿sale? Y nada más acabo de decirles las últimas 3 señales de ansiedad, y ahorita contesto ahí una pregunta que acaban de poner, ¿sale? La otra es: se van a sentir irritables o bien con los famosísimos nervios de punta, que estás a todo lo que da, ¿no? No te pueden decir algo porque explotas. Oye, ¿me pasas esto? ¿Qué no puedes hacerlo tú? Ah, ok, tranquis, no pasa nada. Oye, ¿tienes algo? ¿Qué te importa? ¿Por qué me preguntas? ¿Qué? ¿Se ve que necesito algo? Las respuestas son muy notorias cuando alguien está ansioso o tiene dificultades con este asunto. Otra cosa que te vas a dar cuenta también es, ya en cuanto a una cuestión física, es tienden a sudar mucho. La gente que tiene ansiedad suda demasiado. No estoy hablando de la gente que hay una enfermedad donde sí sudas, ahí sí, por todo el cuerpo, pero aquí no es normal. Aquí normalmente no te sentías así, pero solo en ciertas situaciones o eventos empiezas a sudar mucho. E incluso una vez que empiezas a sudar, empiezas a sentir mareos y empiezas a sentir la falta de aire. Vienen los 3 juntos, que es: empiezo a sudar, empiezo a sentirme mareada y siento que me falta el aire, como si algo me estuviera oprimiendo el pecho, ¿ok? Y la otra señal también física es la necesidad de estar yendo al baño cada cierto tiempo, ¿ok? A veces en niños, cuando están muy emocionados, pasa eso, que van al baño a cada ratito. Entonces, no es señal de ansiedad, solamente hay que ver en qué contexto se está presentando. Pero si tú tienes un evento, vas a hacer algo que a lo mejor no es, que es una actividad cotidiana, pero estás preocupada todo el tiempo y ves que estás yendo al baño al menos cada 20 minutos, entonces eso ya es señal de que estás ansiosa o que está pasando algo, ¿ok? Esos son los síntomas generales de lo que sería la ansiedad generalizada, ¿ok? Ahora bien, nada más vamos a ver aquí una pregunta que pusieron, que es: que ¿cómo se puede reconocer las señales de ansiedad severa? Mira, las señales de ansiedad severa, básicamente, Dorian, aquí va a ser cuando ya te empiezas
como a lastimar o empiezas a tener ciertas conductas que ya tienen que ver con hacerte daño involuntario, como que la gente que se empieza a tallar de repente mucho las manos o están haciéndole así todo el tiempo o que se empiezan a jalar, no a morder, este sí es a jalar, lo que le llaman los padrastros, eso sí sería más señal de ansiedad. La gente que se arranca los padrastros o se los está mordiendo, pero al grado tal de que tiene deshecha toda esta parte de la cutícula, esa es una señal de ansiedad. Yo normalmente cuando estoy entrevistando pacientes que llegaron por ansiedad, esas son de las cosas que observo. Observo si no tiene una cuestión de las manos, si no las tienen peladas o no las tienen muy lastimadas, o bien tratar de percatarme si no tienen los brazos rayados o marcados. A veces están frótese y frótese todo el tiempo y entonces se empiezan a lastimar la piel y eso es señal de que hay ansiedad también. La otra, chuparse los labios mucho y se empiezan a raspar con los dientes y tienen literalmente despellejados los labios, tanto bueno, cualquiera de los dos, porque pueden hacerle así o pueden hacerle así. Entonces, se están todo el tiempo haciendo eso y se terminan lastimando eh, la boca. ¿Qué otra cosa puede ser una señal de ansiedad muy severa? Dejas de hacer cosas cotidianas porque te da temor que te vaya a pasar algo o que vaya a suceder algo. Hace 2 años recibí a una persona que tenía síntomas de ansiedad desde hacía 8 años antes, había dejado de trabajar porque ya le daba miedo salir incluso a la calle, tenía temor de que algo sucediera, tenía problemas para comer, tenía problemas para dormir, se la pasaba muy mal. Bueno, perdió amistades, su esposa la verdad es que estuvo ahí muy solidaria con él, pero sí hubo un punto en donde le dijeron, oye, es que no sabemos qué tienes. De hecho, pensaron que se estaba haciendo, que era una payasada de él, que eso también llega a pasar, ¿eh? Muchas veces la familia cree que te estás haciendo tonto o que estás haciéndole al payaso y que por eso que estás exagerando cosas. Y no, la verdad es que ya alguien con ansiedad así lo vive y así lo experimenta, siente que si sale algo malo va a pasar. Y bueno, esta persona, empezamos hace 2 años tratamiento y de hecho el mes pasado ya fue dada de alta esta persona, pero ya totalmente cambió toda esa parte, ¿no? Pero todos los síntomas que acabo de decirles, de los labios, de tener despellejados los dedos, de lastimarse los brazos, porque a veces se tallaba y a veces se empezaba también a pegar en los muslos porque le desesperaba no saber qué tenía y qué le pasaba. Y pues eso termina pasando y eso es una señal de que tienes ansiedad severa, que es cuando ya dejaste de hacer cosas cotidianas y te la quieres pasar encerrada en tu casa, ya es síntoma de una ansiedad severa. Pero incluso la gente con ansiedad severa deja de ver incluso noticias o televisión porque cree que algo malo está pasando o que por medio de la televisión te están controlando o que te mandan señales para controlar tu mente, ¿no? Así de grave llega a ser, ¿ok? A ver, otra pregunta más por acá. Que sí es un síntoma de ansiedad el dejar de poner atención al entorno y estar ensimismado en los propios pensamientos. Mira, si solamente es eso, puede ser solo preocupación, pero si está acompañado de alguna otra situación, como que empiece a tener miedo de algo
o que empiece a sentir o a tener como ideas paranoicas, es decir, sentir que le quieren lastimar o que le quieren hacer algo o que sus compañeros nada más están esperando el momento para aprovecharse de él o de ella, pues finalmente es en sí puede ser un síntoma de ansiedad. Pero dejar de poner atención no es forzosamente el síntoma, uno de los síntomas como tal que digas ya es ansiedad, pero puede ser una preocupación o puede ser una cuestión de angustia. Aquí el asunto de alguien con ansiedad, que también podrían darse cuenta, es empieza a procrastinar. Procrastinar es que empieza a posponer las cosas y que le dices, oye, vamos a hacer esto. No, ahorita no, mejor más tarde, luego, porque creo que yo creo que no me late, algo no va a salir bien. Y empiezan a postergar y a postergar y a postergar. Y eso es una señal, ahí sí, de que puede estar empezando un trastorno de ansiedad generalizado. ¿Ok? O bien hay que ver en este asunto si no hay una cuestión familiar o una cuestión personal. Una cuestión familiar puede ser pues que tengas un familiar enfermo, tus papás, tu hijo, tu pareja. Eso te va a generar obviamente mucha preocupación. Eh, de hecho, por eso existe esta norma ahora de la salud mental en los trabajos, ¿no? Seguramente les tocó escuchar este asunto de que te decían que la chamba es chamba y que los problemas se quedan afuera de la chamba y que entonces no traigas nada de tu vida porque entonces no te concentras. Y bueno, pues finalmente yo te diría, si te rompes un brazo, puedes quitarte el brazo y dejarlo en tu casa y decir, ay, sí, pinche brazo ahí que se quede. Me voy a ir a trabajar ahí que se quede el brazo descansando. Pues obviamente no. Y la parte emocional y la parte este, de salud mental es importante. Si tú tienes un familiar enfermo, si tienes a tu mamá en el hospital, si tienes a tu hijo que le van a hacer una cirugía, obviamente no te vas a concentrar, no vas a poder poner atención. Gracias, Sam. Efectivamente, la norma 035 y que tiene unos años apenas que se empezó a implementar, que me parece que todavía no se ha implementado del todo bien, pero ya al menos ya se nota el esfuerzo por quererlo atender y por trabajarlo. Nosotros, de hecho, también el centro tiene convenios con algunas empresas para darles tratamiento. Nosotros estamos muy cerca de algo aquí que se llama la ciudad textil y ahí tenemos un par de convenios con un par de empresas en donde pues ahí nos mandan a sus trabajadores cuando andan con mucha angustia o con mucha ansiedad. Entonces, pues es parte de lo más común y uno de los trastornos que más surgieron o crecieron en los últimos 15, 10 años son la depresión y la ansiedad y se tiene que atender. Si no la atiendes, tarde o temprano vas a tronar y va a pasar o va a pegar en tu trabajo, ¿sale? Y bueno, me extendí, pero en general, Sam, este asunto es solo así, estar sin atención y ensimismado, habría que ver si hay algo más, para ver si es ansiedad o nada más hay alguna preocupación externa que habría que atenderse, ¿vale? Muy bien, a ver, otro aquí, Arnaldo, que dice, en la vida creo que todos hemos pasado por algunos de estos síntomas, pero ¿qué tan peligroso o severo se puede convertir la ansiedad severa? Se puede convertir, que si se podría convertir en una persona peligrosa o antisocial, o su salud solo se puede convertir en mortal. Fíjate que ahora sí, como tal peligroso es solamente en el punto de que puedes tener esta sensación de que no sirves para nada o que no puedes hacer nada y estar incómodo todo el tiempo, porque ni se vuelven peligrosos, ni se hacen antisociales, ni nada por el estilo.
solo caen en un círculo vicioso de estar pasándosela mal, porque nadie los entiende, porque ellos mismos a veces empiezan a creer que a lo mejor, y así textualmente te lo dicen, a lo mejor estoy loco y por eso, pues ya no sé qué me pasa, ¿no? Pero finalmente es una cuestión, ya les dije, por un lado sí es bioquímica, por otro lado sí tiene que ver con cómo estamos interpretando las situaciones y qué nos está pasando. Pero si aprendemos y entendemos cómo funciona, es mucho más fácil tratarla y poder salir de esta cuestión de la ansiedad severa. Yo ahorita les puse un ejemplo, pero tengo varios, ¿no? El más severo que llegué a atender fue una persona que, de hecho, lo más que se pudo hacer fue que pudiera salir una cuadra de su casa. Eso fue lo más que se pudo hacer, porque era alguien que tenía agorafobia, es decir, el miedo a estar en el exterior, y pues él estudió todo en línea, consiguió trabajo, su trabajo era en línea, todo lo hacía en línea, sus compras hacían en línea, todo lo hace en línea. Para verlo, si ir a su casa te pide que te pongas cierto tipo de vestimenta, que es ropa que tiene ahí él, ropa que viene en bolsas. Para entrar a su casa te la tienes que poner, no entras con zapatos y ni siquiera entras a su casa. Entras como un pequeño recibidor que él tiene ahí, con un banco de plástico, y ahí te sientas, platicas con él y todo el tiempo te está echando, ¿cómo se llama? Lysol, porque no vaya a ser que lo infectes de algo. Entonces, eso es lo más que llega a pasar, ¿no? Y bueno, pues lo único que pasó con él es que pues, sacó a toda la familia de vivir ahí. Él se quedó con esa casa, su familia vive en otra casa. No se casó, obviamente, porque no tolera el hecho de que alguien lo toque. Entonces, pues sí, lo único que se les enseña también es aprender a vivir con lo que tienen y ya, y aceptarlo. Y no pasa, de verdad, no pasa nada, ¿no? Hay casos que sí se pueden sanar, hay casos en donde pues solo se les ayuda a que sean funcionales con los síntomas que tienen como tal. ¿Ok? Pero sí, peligroso, no se convierte en peligroso para nadie externo ni para ellos tampoco, ¿no? Y que si de los síntomas generales que se mencionaron pueden existir algunos o continuar eh, con su vida cotidiana. Sí, la gente aprende a vivir con estos síntomas, pero se los digo, lo que se hace en terapia es enseñarles a controlarlos, a dominarlos y a no dejar que les hagan más, más mella, pero aprenden y entienden de dónde viene. Tuve una paciente que también hacía ejercicio, tenía aproximadamente eh, que serían como unos 10 años yendo al gimnasio, se preparaba para, eh, ¿cómo se llama? Para competencias y de repente empezó a darle ataques de ansiedad, en donde incluso decía que cuando empezaba a entrenar o iba a empezar a entrenar, ella se sentía muy mal y entonces le dolía la cabeza, le daba vértigo, le daban ganas de vomitar, sentía que se le iba el aire y dejó de entrenar incluso. Y cuando empezamos a explorar qué pudo haber pasado o de dónde pudo haberse originado esta cuestión de su ansiedad, resulta que de entrada hubo unos eventos alrededor de los 6 meses, de 6 meses alrededor de cuando ella empezó con estos síntomas de ansiedad, que uno de sus familiares, que era alguien deportista, que había hecho ejercicio toda su vida, no tenía vicios, era una persona que solo se dedicó al deporte, había muerto a los 40 años de un infarto. Yendo a correr, salió a correr y ¡pum!, le dio un infarto. Y bueno, esa fue la primera situación que vivió, no la registró como tal,
pero ya estaba ahí rondándole en la cabeza. Y luego, pues ahora que existe Internet y que está todo este asunto de YouTube, resulta que después en el gimnasio en donde entrenaba, empezaron a poner videos de accidentes que pasaban haciendo pesas. Y entonces era gente que se moría o que fallecía justo por algún accidente con las pesas. Pues, ¿qué pasó? Y que no se dio cuenta en su momento, es que empezó a registrar estas experiencias como situaciones de alerta o de riesgo para ella y empezó a desarrollarlas sin darse cuenta como esta parte de que a ella también le podía pasar. Y por eso finalmente eh, pues desarrolló esa ansiedad, porque empezó a tener miedo de una manera inconsciente de que podía morirse o que podía tener un accidente que la podía matar. Por eso empezó a tener esta situación. Ya que se atendió y todo, bueno, finalmente regresó, ya pudo atenderlo, ya pudo retomar sus entrenamientos y está actualmente sigue con su vida normalita, ¿sale? Así es que no, sí es medio pesadón, pero sí se puede retomar su vida cotidiana. Ok, otra que tenemos por aquí que dice que sí, a nivel institucional se reconoce la ansiedad como un tema de incapacidad laboral. Sí, justamente la norma 035 para eso es. También para que se pudiera atender que la cuestión de la depresión y la ansiedad se podían considerar como temas de incapacidad laboral, pero te lo tiene que hacer o bien o un psiquiatra o un psicólogo de la institución en la que estás. Y si quieres pelearlo, porque también se han dado casos de que luego terminan metidos en cuestiones de demandas, puedes solicitar una evaluación a un psicólogo o psiquiatra particular en donde establezcan tu nivel de ansiedad y lo que te llega a generar o qué tanto te llega a incapacitar o a imposibilitar para hacer las cosas. ¿Sale? Cuando estuvo la pandemia, tuve un caso con alguien que desarrolló una ansiedad muy, muy severa y bueno, pues se tuvo que demostrar que ya le era imposible poder trabajar debido a todos los niveles de ansiedad que le generaba desde salir de su casa hasta estar ahí en su oficina, porque tenía broncas incluso ya con sus compañeros como tal. ¿Sale? Ok, la otra. Que si la psoriasis se puede, es una forma de somatizar la ansiedad. Sí, es una parte eh, eso y muchas otras cosas más. Pero sí, normalmente cuando te da ansiedad vas a empezar a desarrollar eh, algunas manifestaciones físicas y la psoriasis es una de ellas. La psoriasis es cuando se te empieza a desescamar la piel o bien empiezas a tener una sensación de comezón incontrolable o bien sientes algún tipo de salpullido que normalmente son rojas y a veces son escamosas. La gente que tiene niveles de ansiedad también muy severos llegan a manifestarlo así. ¿Sale? La otra, que sí, la ansiedad puede generar paranoia. Sí, sí. De hecho, hay una ansiedad como tal que sí llegas a tener cierto nivel de paranoia sin llegar a la psicosis, pero sí llegas a tener no tan severa, que en la paranoia severa sientes como que te observan incluso tus cosas en tu casa, ¿no? Pero esas pero sí puedes sentir como, por ejemplo, en la calle, sentir que te persiguen o que te observan. En tu casa no, pero afuera sí lo vas a estar manifestando o lo vas a estar experimentando.
La otra, que sí, ¿cuál es la diferencia entre la angustia y lo que es la ansiedad? Mira, la angustia principalmente solamente son pensamientos lo que vas a tener. Pensamientos de que y si no me sale, y si me equivoco, y si a lo mejor se ríen de mí, pero lo puedes controlar, no te genera nada más. Ya la ansiedad como tal, te vas a empezar a hacer historias más severas y más fuertes. Sí, y si me equivoco, no, es que si me equivoco, se van a burlar de mí y luego van a decir que soy bien estúpido y entonces, no, si piensan eso de mí, entonces va a estar mal porque mejor no hubiera venido, mejor me hubiera quedado en mi casa. Eso es lo que tiene la diferencia entre la angustia y la ansiedad. Si en la angustia empiezas con un pensamiento, pero en la ansiedad empiezas con el pensamiento, pero después ya se convierten en síntomas físicos como los que mencionaba. Vas a sentir sudor en las manos, vas a sentir temblores, vas a sentir el nudo en la garganta, vas a sentir esta cuestión de la opresión en el pecho, dificultad para respirar, y todo eso es la diferencia, o ahí puedes diferenciar la angustia de la ansiedad como tal. ¿Sale, Sam? Muy bien. Hola, Fer. Buenas noches. Qué bueno que también andas por aquí. Saludos también, mi estimadísimo señor Silva. También espero verlo pronto. Ok. Y por aquí, a ver. Eh, a ver, dices, pasé hace 4 años ansiedad por miedo a la muerte y dejar a mi hija tan pequeña. Sí, eso también es parte de pues cuando a uno le empieza a tomar miedo de qué pasa si me muero, si me pasa esto, si me sucede tal cosa, efectivamente a veces puede ser paralizante o puede ser incómodo, uno se la pasa muy mal por este asunto, ¿no? Muchas gracias por el comentario. Aquí luego, eh, 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 si la terapia ocupacional puede coadyuvar al tratamiento de la ansiedad, ¿qué actividades son recomendables? Ese ahorita les comento cuáles son, está más adelante les voy a comentar qué se puede hacer, pero así de entrada, hacer manualidades es el que les puede ayudar muchísimo, la que quieran. Y manualidades, tejer, bordar, hacer pulseras, cosas que requieren mucha concentración y precisión, esas son las que te ayudan a manejar la ansiedad. Hacer mandalas, hay también hacer dibujos. Dibujos que ya estén pues, que impresos, pero que tú los tengas que iluminar, preferentemente que sean grandes, para que puedas hacer trazos como más fuertes o más duros, ¿sale? Muy bien. Creo que por ahí ya no hay ahorita. Samuel, también buenas noches, saludos. Y bueno, sigamos. Mientras, ahorita si ya hay algo más, ahorita seguimos contestando, ¿ok? Y las cosas que normalmente te van a generar ansiedad, si estamos hablando de niños y adolescentes, les pido que pongan atención en tres cosas. Uno, si están preocupados en su rendimiento tanto escolar o en deportes, esa es una señal de que hay ansiedad. ¿Eh? Ese es uno. La otra, que esté preocupado por eventos catastróficos. Por ejemplo, cuando hay un temblor o ahorita que hay una guerra, cuando constantemente están pensando en que, oye, y esa guerra no nos va a llegar a nosotros, y si se llega a desatar una guerra aquí, nosotros, ¿qué nos va a pasar? Y si te mandan a ti, o si me muero, o si te mueres, eso es un tema recurrente en los niños cuando tienen ansiedad. Igualmente, si pasa algo o en los terremotos también normalmente desarrollan ansiedad por miedo a que les pase algo o que les vaya a pasar algo a sus papás o a sus amiguitos. ¿Ok? Y la otra, que es la cuestión de cuestiones de salud de otras personas, ya sean
amiguitos o miembros de la familia. Eh, Hay niños que cuando saben que alguno de sus abuelos está enfermo, al principio no dicen nada, pero conforme va pasando la enfermedad y va viendo que los abuelos ya dejaron de jugar, ya dejaron de pararse a hacer cosas que hacían normalmente con ellos, empiezan a desarrollar este temor de qué va a pasar si el abuelo no está, quién va a jugar conmigo, quién va a estar aquí, y eso es una señal de que el niño puede empezar a desarrollar también. Hay una cuestión de ansiedad generalizada, ¿ok? Y en los adultos, ¿qué les puede generar normalmente más nervios en esta cuestión de la ansiedad? Pues el asunto de su rendimiento en el trabajo o su seguridad laboral. Todo el tiempo están con el miedo a que los van a correr o bien si estarán haciendo las cosas acorde a lo que se les está pidiendo o acorde al trabajo que hacen. En su salud, todo el tiempo están preocupados. Hay gente que pues obviamente luego se la pasa muy mal porque estornudan y ya creen que tienen COVID. Les duele tantito algo y es, ching, yo creo que ya tengo artritis o alguna cosa así. Se van a los extremos. Entonces, pueden estar preocupados muy severamente por su salud o bien tienen un familiar enfermo y automáticamente se empiezan a achacar las mismas enfermedades y decir, a mí se me hace que yo tengo lo mismo y por eso me siento así y por eso de repente me duele acá. Y a lo mejor ni lo tiene, pero eso es parte de un síntoma de ansiedad. Eh, la otra, la cuestión de los hijos. No sé si han escuchado algo que se llama el síndrome de Münchhausen. El síndrome de Münchhausen tiene que ver con cuando los papás les achacan enfermedades a los hijos que no tienen. Y entonces todo el tiempo están diciendo, es que mi hijo tiene tal cosa. Y los llevan al médico y les dan tratamiento y el niño no tiene nada, pero buscan cómo estarles dando tratamientos médicos aunque el niño no tenga nada, o bien, ya en algunos casos severos, empiezan a enfermar a los niños para que les den tratamientos. Hace unos años, acá en Morelos, aproximadamente 2008, 2007, había un apoyo eh, aquí en Morelos que se le daba a las mamás que tuvieran a sus hijos en el hospital, se les daba un apoyo económico de cierta cantidad, pero era mientras el niño estuviera internado, entonces si la mamá no podía trabajar, se te daba ese apoyo económico. Bueno, se encontraron 3 casos aquí en Morelos de tres mujeres que les estaban poniendo limpiador líquido en los alimentos al niño para que el niño continuara enfermo, presentara vómitos y presentara diarrea y se le pasara mal. Y entonces seguían allí. Y eso es ansiedad, bueno, se llama síndrome de Münchhausen. No los iban a matar, pero lo único que hacían era mantenerlos así para ya sacar un beneficio como tal. Y es cierto, Lía, existe una serie en Netflix, nunca me acuerdo cuál es el caso de esta niña, pero bueno, ahí sí la pueden ver, es el caso de una niña que su mamá le dijo que estaba enferma, hizo colectas a nivel internacional y todo, y siempre dijo que la niña estaba enferma. La niña no estaba enferma, no tenía nada, pero la señora lo decía con tal convencimiento que finalmente terminaron eh, pues, poniendo a la niña en un estado que no tenía, pero la niña estaba convencida de que sí estaba enferma como tal. Ok. Eh, Mira, ansiedad o maldad, no sé, ahí sí, no sé. Yo digo, no, normalmente aquí bueno, aquí como lo catalogaron,
sí fue como síndrome de Münchhausen, pero aquí porque tenía un beneficio. Yo le dudé un poco al tema de que si sería Münchhausen, porque efectivamente aquí ellas obtenían un beneficio económico. Y en el Münchhausen no siempre obtienes un beneficio económico, solo necesitas o tienes esta necesidad de que te necesite tu hijo. Y entonces por eso los mantienen enfermos todo el tiempo. ¿Ok? A ver, una de las preguntas también. Espérame, antes de llegar a la hipocondria. Es porque en ocasiones están tomadas la ansiedad y la depresión de la mano, porque se generan de la misma sustancia bioquímica que sale de nuestro cerebro, que es el cortisol. El cortisol te hace justamente tener estas sensaciones de incomodidad en el cuerpo y sentirte mal y pasártela mal. Y entonces lo que llega a pasar es que tienes de dos. O desarrollas primero ansiedad o desarrollas primero depresión, pero tarde o temprano se pueden llegar a juntar justo porque la primera cosa que comparten es el asunto del cortisol. Y el cortisol te hace sentir mal, te hace sentir incómoda, te hace sentir este malestar físico, pero dependerá de qué va a ser tu preocupación. Si tu preocupación es que pase algo malo, que te va a salir mal algo, entonces vas a desarrollar primero ansiedad. Si después caes en el punto de que no le encuentras sentido a la vida, de que no te gusta lo que estás haciendo, entonces se va a desarrollar la depresión. Pero en esencia básica, los dos comparten el asunto del cortisol, que es lo que segrega tu cerebro cada vez que tú te sientes triste, incómoda, molesta o que tienes una mala experiencia, tu cerebro dispara cortisol en cantidades a veces pequeñas, a veces en cantidades muy grandes. Y como no lo puedes eliminar de tu cuerpo, ahí se queda. Y entonces tu cuerpo se acostumbra a cierta incomodidad o malestar. El cómo lo manejes, es decir, si son pensamientos catastróficos, se va en ansiedad. Si son pensamientos tristes y de donde vas a morirte o algo malo, más bien algo triste y algo que ya no te vas a recuperar o que vas a perder a un ser querido, no por muerte, sino porque ya no te quiere o se va, vas a desarrollar depresión, ¿sale? Pero es por eso que vienen de la mano, por el tema del cortisol. Y que si también puede generar hipocondria, sí, también es una de las vertientes de la ansiedad. Puedes desarrollar también hipocondriasis y pues también es parte de una de las ansiedades. Y ya está, de hecho sí tiene nombre, se llama ansiedad por enfermedad. Y entonces ahí estás preocupada todo el tiempo porque a lo mejor tienes algo y todo el tiempo te la pasas yendo al médico a ver si no tienes tal enfermedad o si no te está pasando algo o si bien está eh, si no compartes alguna enfermedad que le detectaron a tus familiares. ¿Sale? Ok. Luego, ¿cómo la podemos tratar? Aquí hay diferentes maneras de tratar la ansiedad. Pueden hacerlo todo en conjunto o bien pueden escoger algunas nada más. ¿Vale? Yo les recomendaría que trataran de hacer al menos dos de las que están recomendadas. Una, obviamente, es tomar psicoterapia, es decir, que vayas con un profesional de la salud mental y que te enseñe y que te ayude a desarrollar estrategias o formas para que tú estés bien y que las identifiques y puedas controlar cuando se te aparezca la ansiedad y puedas, te digo, controlarlo y desarrollar estrategias que sean mucho más sanas
y que te ayuden a reducir la incomodidad de la ansiedad y poder hacer tu vida sin tanto lío, ¿ok? La otra es la medicación, que la medicación casi siempre va a ser por medio de antidepresivos, que aquí van a ser siempre antidepresivos que son inhibidores selectivos de lo que es la serotonina, y la otra que es la parte de algo que son inhibidores de serotonina y norepinefrina, que son los dos antidepresivos más comunes, o bien puede ser por medio de ansiolíticos, eh, que son medicamentos contra la ansiedad, obviamente, que casi siempre van a ser benzodiazepinas las que se les van a dar. ¿Ok? De estas dos que les acabo de decir, no las puedes llegar a comprar a la farmacia y decir, ya me das medicamento para la ansiedad o me das antidepresivos o ansiolíticos. No, no puedes llegar así. Te los tienen que recetar. Si tú llegas y los compras o quieres comprarlos, te van a decir que no, obviamente. ¿Vale? Así es que sí, tiene que ser por medio de algún, ¿cómo se llama? De algún, puede ser eh, psiquiatra o neurólogo, cualquiera de los dos te lo puede dar, ¿sale? Y hay un otro medicamento para la ansiedad que es la ¿cómo se llama? Buspirona. Es uno de los medicamentos más efectivos. Solamente se toma de 3 a 4 semanas eh, para que empiece a hacer efecto como tal. Es de los más efectivos, pero es uno de los que a veces es un poco caro para tenerlo, ¿sale? Bueno, ¿qué más puedes hacer? Grupos de apoyo. Existen muchos grupos de apoyo para trabajar esta cuestión de la ansiedad. Si alguna vez han escuchado de los grupos de neuróticos anónimos, ahí los pueden encontrar. Son buenos grupos. Pueden trabajar ahí con ellos. Tienen buenos guías. Neuróticos Anónimos tienen un grupo, tiene un plan y un programa de atención y de tratamiento. Puedes hacerlo, te puedes beneficiar trabajándolo. Hay grupos que están orientados a un tema en específico, tienen unos para ansiedad, a veces tienen otros para celos, tienen otros para manejos de ira, pero el mismo grupo, ahí tienen programas dedicados única y exclusivamente este asunto de la ansiedad generalizada como tal. Y la otra que es que puedes hacer, y eso lo puedes empezar a hacer desde hoy mismo, empezar a tener hábitos saludables. Y hábitos saludables tiene que ver con qué cosas tienes que quitar de tu vida y qué cosas tendrás que hacer. Una, quitar la cafeína. Cualquier cosa que tenga cafeína, llámale café, llámale refresco, llámale bebidas energizantes, cualquiera de esas la tienes que quitar para poder tener o reducir tus niveles de ansiedad. Ese es el primero. La otra, aprender o empezar a desarrollar hábitos para dormir. Literalmente, fórzate a dormir. Yo sé que al principio va a ser complicado y todo, pero estas cosas son de disciplina, no son de motivación, no son de, sí, me va a salir hoy. No, tiene que ser disciplina. Si yo me pongo que tengo que dormir a las 9 de la noche, a las 9 de la noche tienes que ir a acostar. Que a lo mejor no te has dormido, no importa, te tienes que acostar y te tienes que dormir, ¿sale? Pero el chiste es que lo hagas con disciplina. La disciplina es básico en cualquier tratamiento psicológico o en cualquier psicoterapia. Si tú no eres disciplinado, no lo vas a hacer. Hay pacientes que pueden decir, es que no me sirvió la terapia. ¿Cuántas sesiones fuiste? A 3. No, pues ni cómo ayudarte. No hay manera de que en 3 sesiones se te quite el problema que tienes, si es ansiedad o es depresión.
La ansiedad y la depresión en terapia es mínimo, mínimo año y medio. Lo más que puedes estar normalmente por una cuestión de ansiedad y depresión, puedes estar 2 años y medio, 3 años. Pero que digas que fuiste 2 sesiones o 3 sesiones o vas cada mes y medio a terapia o a sesiones, eso no te va a quitar ni la ansiedad ni la depresión. Por eso tienes que ser disciplinado. Si no hay disciplina, no hay manera de que salgan las cosas. O al menos, digo, hay pacientes que sí, a lo mejor por cuestiones de trabajo, te veo cada 15 días, cada 3 semanas, va, pero te voy a mandar cosas que vas a hacer, tareas o actividades que tienes 3 semanas para hacerlas y vamos viendo cómo están. Y está abierto la comunicación para que me digas qué te está pasando. Pero de que se puede hacer, se puede hacer. Por eso es cambiar hábitos y tener hábitos saludables. Desarrollar disciplina, ese puede ser uno de los hábitos que debes de tener. La otra, identifica qué alimentos te generan ansiedad también. El chocolate genera ansiedad. Si ya tienes ansiedad y comes, ¿qué crees? Se te va a disparar la ansiedad. Hay dulces o también, eh, por ejemplo, productos. Si abusas de comida enlatada, seguramente vas a tener ansiedad. ¿Por qué? Porque el exceso bueno, no el exceso, el hecho de que vengan en empaques metálicos, bien o mal, va a terminar afectando en, eh, en tu organismo y vas a terminar generando ansiedad. Tengo pacientes que compraban cereales en bolsas metálicas, que vienen en bolsas metálicas o que comían muchos productos enlatados y cuando empezamos a modificarlos, que los quitaran tantito o que los redujeran, empezaron a disminuir también esos ataques de ansiedad porque empezamos a detectar que también ciertos alimentos les disparaban la ansiedad. La otra, aprende mindfulness, atención plena, total y completamente. Normalmente en psicoterapia, nosotros, bueno, los que nos dedicamos a lo cognitivo-conductual, casi siempre tenemos una parte que es el mindfulness, que es aprende a desarrollar concentración y atención plena, ¿ok? Desarrolla o aprende meditación, también esa es otra que puedes hacer. Y la otra, aprende a alejarte de situaciones estresantes. Si ya detectaste que eres alguien bien preocupona porque te cuentan o te dicen cosas de otra persona y luego te vas a preocupar, mira, hazte un lado, no, aléjate, no en mala onda, sino mantén distancia de esos problemas para que tú no los hagas tuyos y después te la termines pasando mal por estar atendiendo cosas que ni son tuyas, pero que por estarte preocupando, pues ya terminaste haciendo las tuyas, ¿ok? Muy bien, ahora sí voy a regresar aquí a ver algo que mencionaron por aquí, que si el consumo de ansiolíticos puede generar farmacodependencia, depende de qué sea. Antes te daban barbitúricos para la cuestión de la ansiedad. Ahorita ya estamos en la quinta generación de medicamentos y ya no hay barbitúricos casi en esa parte. A menos que todavía quien te lo receta siga manejando eh, recetarios o siga manejando todavía medicamentos de primera y segunda generación, si te mandan barbitúricos, seguramente vas a generar farmacodependencia. Pero también hay que ver aquí cómo puedes generar farmacodependencia. Muchas veces desarrollamos farmacodependencia incluso de las aspirinas. ¿Por qué? Porque les empezamos a atribuir cualidades que no tienen, que eso también puede generar una farmacodependencia. Realmente muchas veces no es el fármaco en sí o el medicamento en sí lo que genera la ansiedad, es lo que tú crees que te genera ese medicamento
o lo que estás tomando. Por eso te digo, no tiene que ser a fuerzas un ansiolítico, a menos que sea un barbitúrico. Pero de ahí en fuera no te debe de generar ninguna farmacodependencia, a menos que tú le atribuyas o alguien le atribuya que tiene, ¿cómo se llama? Eh, ciertas características que realmente no tiene el medicamento. Por eso les digo, hay gente que toma aspirinas y dice, es que con la aspirina me siento súper bien, me quedo, estoy atento y despierto y no sé qué, no, eso no hace la aspirina. Tú le estás atribuyendo ciertas características y entonces haces que te la tomes. Lo que sí puedes llegar uno a desarrollar, lamentablemente, es la parte de hacer resistencia a las sustancias y entonces empiezas a necesitar dosis más fuertes. Por eso normalmente cuando a alguien le están dando ansiolíticos, eh, casi siempre les dan cantidades mínimas, un cuartito del medicamento, media pastilla y hasta ahí. Porque si te damos, así, bueno, si te damos, no, si se te da una dosis muy fuerte o muy severa, entonces ahí sí puede haber un problema muy grave porque vas a empezar a hacer resistencia a la sustancia de ese medicamento. ¿Sale? Eh, la otra aquí, la que te apina. Sí, eso sí llega a pasar con ese medicamento. Normalmente en lo que tu organismo se empieza a habituar o acostumbrar al resultado, eso es lo único malo de los ansiolíticos en general y de los antidepresivos. Sus primeras 2 semanas o 3 semanas son incómodas para cuando las estás tomando porque tu cuerpo, tu organismo se está acostumbrando a lo que está consumiendo y en lo que se acostumbra vas a tener justamente estos desajustes. Pueden ser desajustes de sueño, pueden ser desajustes de hambre, pueden ser desajustes de estados de ánimo. Entonces, es normal, sí es normal que al menos 1 o 2 semanas en lo que te acostumbras estés sin dormir. ¿Sale? Y la otra que hay personas que dicen que uno debe trabajar en la ansiedad afrontándolo, es decir, buscar estar en una situación estresante para crecer y madurar. ¿Eso es sano? ¿Qué tan cierto es? Mira, eso normalmente lo dicen en coaching. Perdónenme si alguien se dedica o está metido en cuestiones de coaching por lo que acabo de decir, pero no solo es una cuestión de motivación. O sea, primero hay que ver qué es o qué te generó esto, ¿no? Em, Atiendo a veces pacientes también que vienen y también espero no lo hago con esa intención, no es por agredir, pero finalmente sé que no es eficiente y que no son funcionales. Pero he tenido pacientes que vienen de constelaciones familiares y normalmente vienen peor de lo que llegaron a tomar ese asunto de las constelaciones. Me ha tocado escuchar que les digan que tienen que pedirle perdón a quien las violó, ¿no? Y es, ¿cómo? Porque tienes que afrontar tu miedo y tienes que afrontar lo que te generó la ansiedad y entonces ajá, y entonces yo tuve la culpa de que me violaran o qué pasa. Y entonces finalmente es eso, que cuando te dicen solo haz, ve y hazlo, lo tienes que enfrentarte a estas aguas, porque si no hay una base atrás de conocimiento sobre la ansiedad, sobre el conocimiento de lo que genera tu cerebro, de lo que pasa con tu cuerpo, con este tema de la ansiedad, es muy probable que solamente actives en una ansiedad y la conviertas en una cuestión que puede ser, después se puede convertir en un estrés postraumático o se puede convertir en una situación un poco más severa, ¿no? O en una depresión, que también se la pasan muy mal. Por eso les digo aguas, porque sí, efectivamente, como pone también ahí Lía en su otro comentario, es
son pseudociencias y las pseudociencias no tienen una base científica ni nada por el estilo. Eh, y yo lo que les estoy comentando desde acá, desde lo que trabajo, que es terapia cognitivo-conductual, está probada, se ha hecho por años, tiene muchos años, está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Hay tratados, tenemos manuales, tenemos mucha información. Yo lo que manejo ahorita, lo que estoy platicando con ustedes de este tema de la ansiedad, por ejemplo, es del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, que se dedican a hacer una investigación fuertísima en esta cuestión. Y pues hay información, está sustentado en cuestiones científicas y no solamente nos dedicamos a decir, sí, es esto, o haz esto nada más. No, lo que normalmente yo propongo o hago con un paciente es porque ya lo probé, porque ya me aseguré que funciona y porque normalmente ya se probó y dio resultados y son resultados que son permanentes, no nada más que solo te puse un curita y bueno, adiós, ya sáquete de aquí. No, aquí está, sal y vas y haz lo que tienes que hacer, ¿sale? Y aquí, muy bien, a ver, lo que comenta Vero, lo que me explicó el psiquiatra sobre la dependencia es que esta se da cuando el paciente decide no atender las indicaciones del médico. Es cierto, es correcto. Por eso también conozco, no pacientes porque no fueron pacientes, pero gente que sí me ha dicho, no, yo solo con el medicamento me la paso bien y ya con eso no estás atendiendo el problema real. Y entonces justamente se genera esta dependencia por la creencia que se genera de que es que el medicamento me hace sentir bien. Y sí, pero es otra vez, ahí tú solito solo te pones un curita o algo que según te adormece el problema real, pero no lo estás abordando. ¿Sale? Y fuera de los medicamentos, ¿qué técnicas funcionan para bajar un episodio de ansiedad? Bueno, de entrada hay dos. Uno que es el asunto de la respiración profunda, que son respiraciones profundas, que es inhalar, tomar aire sin contar, que luego eh, sé que luego les enseñan, cuenta cuando inhales, no. Inhala y toma aire hasta donde te dé tu capacidad pulmonar, bueno, ni siquiera pulmonar, porque lo que se tiene que inflar es el estómago. Y tomas aire y luego lo sacas. Pero el chiste es que te concentres bien, bien, bien en lo que estás inhalando y cuando estás expulsando el aire. ¿Por qué es efectivo? Porque justamente el hecho de cuando tú oxigenas el cerebro, empieza a funcionar mucho mejor. Por eso haz respiraciones profundas. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que tú quieras. Pueden ser, digo, y el tiempo que tú quieras, no estoy diciendo que te avientes 2 horas de respiraciones, pero puedes aventarte 5 minutos, 10 minutos de respiraciones y después hacer estiramientos. Normalmente yo les enseño unas técnicas de que son ejercicios de tensión. No te tardas más de 10 minutos y se hacen en una silla. Y normalmente son ejercicios que si tú los haces tanto en la mañana como en la noche, es muy probable que reduzcas los síntomas de ansiedad. Igualmente, si alguien los quiere, me puede escribir, me puede mandar un mensajito, ya sea por aquí o ¿cómo se llama? Por WhatsApp o puede mandarlo por el inbox de la página de aquí del consultorio y con todo gusto les puedo hacer llegar también esos ejercicios. Son 2 videos, duran creo que 10 minutos en total los 2 videos en donde te explico qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Que además de que te quita la ansiedad, te ayuda
te ayuda a relajarte y te la pasas muy bien, ¿sale? Hola Gaby, buenas noches también. Qué bueno que andes por aquí acompañándonos. Pero esas son las dos, Sam, que yo te diría que te ayudan a bajar un episodio de ansiedad. La respiración y estos ejercicios son de tensión, porque lo que haces es tensionar el cuerpo, pero va por zonas, porque tensionas primero los brazos, luego las piernas, luego la cara, y como tienes que poner atención en cómo estás manejando la tensión, te ayuda a justamente a quitar la tensión en la que te está generando la ansiedad para que puedas poner atención en lo que estás haciendo. ¿Ok? Y ya para ir cerrando el día de hoy, esta noche, ¿ok? ¿Cómo pueden apoyarse a sí mismos cuando estén teniendo, o bien cuando sepan o empiezan a detectar que tienen un trastorno de ansiedad generalizado? Sí les recomiendo que busquen información, que sí conozcan sobre el tema. También tengo folletos sobre el tema en donde te explico, bueno, yo no te lo explico, bien explicado perfectamente qué es la ansiedad, cómo se manifiesta, qué síntomas le debes de poner atención, a qué cosas debes de estar muy preparado por si los llegas a presentar. Todo eso ahí viene justamente para que puedas irlo atendiendo sin ningún problema. Igualmente, escríbanme, mándame un WhatsApp, mándame un inbox. Te mando los dos ejercicios, te puedo mandar el folleto de lo que es la ansiedad. Obviamente no sustituye la terapia para nada, esto que estoy contándoles o lo que estamos hablando el día de hoy, pero sí pueden irlo haciendo. ¿Sale? Aquí nada más, de que las cosas que preguntan que si la ansiedad es lo mismo que ataques de pánico. No, los ataques de pánico son otra cosa. De hecho, eso voy a hablar la siguiente semana. La siguiente semana voy a hablar sobre lo que son los ataques de pánico. Son como una subdivisión de la ansiedad, pero voy a hablar exclusivamente de lo que son los ataques de pánico, cómo se manifiestan, qué pasa, qué te generan, cómo te provocan a veces una incapacidad de reaccionar y cómo los puedes ir trabajando, ¿sale? Pero no es lo mismo. La ansiedad es una cosa y en los ataques de pánico sí hay hasta, eh, hay algo que se llaman, de aquí nada más tantito me voy a meter, pero algo que es muy característico en un ataque de pánico es que te paralizas y te desconectas unos segundos. Eh, si quieren por ahí búsquenlo, pero por ejemplo los borregos y las cabras cuando se asustan se quedan quietas, se paralizan y se desmayan, se caen. Se llaman síncopes. La gente que tiene ataques de pánico tiene esto. No significa que se desmayan, pero se desconectan unos segundos y después como que, ¿qué pasó? Pero eso es parte de a veces de más parte más bien de un ataque de pánico. Este tipo de reacciones, te desconectas y eso es muy característico, ¿vale? Pero la otra semana es así, ya lo platicamos más a fondo, ¿ok? Y aquí, Vero, que menciona que si la respiración se inhala por la nariz y se exhala por la boca, sí, así exactamente. Inhalas, tomas aire hasta donde puedas, pero llenando tu estómago, no el pecho, sino concéntrate en que se llene el pecho. Y cuando exhales, pues sí tiene que ser por la boca, ¿ok? Y acá, ¿por qué en ocasiones en la ansiedad y la depresión necesitas estar acompañado y en otras personas prefieren estar solos? Yo necesitaba estar acompañada. Aquí teníamos que ver qué era lo que más se te presentaba. Normalmente la gente con ataques de ansiedad lo que quiere es estar acompañada. La gente que tiene depresión o que su principal
trastorno es depresión, pues sí va a buscar estar solo, que no estén, que no le toquen, que no le digan nada, que no le hagan nada. Por eso es dependiendo de cuál de las dos sea la que se te manifiesta. Ansiedad, sí vas a querer que esté alguien contigo y que casi, casi literalmente solamente está conmigo y apapáchame, ¿no? Y ya. O solo sentir que ahí está su presencia, con eso es suficiente. En la depresión no vas a querer tener a nadie cerca de ti, porque además en la depresión te sientes una carga y te sientes eh, como que nadie te quiere o que nadie entiende realmente lo que te está pasando. Y que como no quieres ser una carga, por eso prefieres estar solo. En la ansiedad lo que vas a buscar es que alguien te cuide o que alguien te apoye o alguien te ayude a estar en paz. Esas son las diferencias en esta cuestión. Por eso es que a veces la gente que quiere estar acompañada y la gente que quiere estar solo. La gente que quiere estar con alguien es porque tiene ansiedad, la gente que está queriendo estar a solas es porque tiene depresión. ¿Sale? Y bueno, pues lo que les decía, para poder atenderse ustedes, bueno, a ustedes mismos, cómo se pueden ayudar, busquen información, investiguen, vean qué necesitan saber o conocer. Si tienen ansiedad, vean cuál es, si es ansiedad generalizada, si es ansiedad por ataque de pánico, si es un estrés postraumático, si es la que sea, pero hay que investigar cuál es y poder checar cuál es la razón. Realmente los que nos dedicamos a esta área tenemos que investigar e indagar para poder, ahora sí, poder decir, tu ansiedad es esta y pues tenemos que tratarla de esta manera. Y miren, no pasa nada si ustedes saben que tienen ansiedad generalizada. Yo sé que de repente hay ciertos, ahí sí, ahí depende creo que del psicólogo, porque ni siquiera es que lo digan ni las autoridades que manejan cuestiones de salud. No es que te etiquetes ni que te quedes encasillado en un diagnóstico. Toda enfermedad o cualquier situación que altere nuestra salud necesita saber qué es. ¿Para qué? Para que sepas cómo se va a atender y estés informado o informada de cómo se va a tratar. Solo es para eso. No es para que digas, ya, etiquétenme como es que tengo ansiedad. No. Y te la pasas por todos lados diciendo que tienes ansiedad. No, simplemente es para que sepas qué tienes y sepas cómo se va a tratar y que debes de poner atención. Por eso es, ahí sí, aprende o edúcate en este tema de la ansiedad. La otra, aprende a hablar con sinceridad cuando tengas síntomas de este tipo y háblalo con alguien en quien confíes totalmente. Puede ser un amigo, puede ser un familiar. Y si ves que, o si a quien se lo contaste te dice, no, pues yo creo que ni yo sé cómo le podemos hacer, pero vamos a buscar ayuda. Entonces busquen de verdad quién los puede ayudar. Y otra vez, eh, asegúrense que quien los va a tratar en estos temas tenga el conocimiento de este asunto. No nada más se trata de ir y hablar y decir, este, porque luego me dicen es que hay terapias, bueno, hay pacientes que me han dicho, es que voy y estoy hablando y nada más suena la alarma y me dicen, bueno, ya vete, ya nos vemos la otra sesión. Ok, eso era psicoanálisis tradicional hace añísimos, años. Se ha modificado, ahora son tratamientos psicodinámicos que tienen otra manera de intervención, otra manera de trabajarse, que sí es cierto que todavía existe psicoanálisis ortodoxo, sí existe todavía, pero el psicoanalista te tiene que explicar cómo funciona y qué pasa, y eso te lo va a decir o te lo deben de plantear desde la primera sesión. Si no te lo plantean, entonces aguas. Checan dónde estás y con quién estás. Eh, Cuando atiendo pacientes de otros lados, por ejemplo, gente de Estados Unidos o de Canadá,
algo que normalmente me piden así luego es, oye, me encontré tus datos o te encontré, me interesa que me des terapia, pero ¿me puedes proporcionar tu número de cédula para verificar que sí existes? Así, claro, y con todo gusto se los hago llegar, ¿no? Eso es algo que tienen que checar. Y pues eso es algo que, por ejemplo, a mí me agrada con estos pacientes. Piden esa información para poder asegurarse que están en las manos correctas, ¿no? Ok. Y aquí, Kitse, qué gusto también saber de ti. Un saludo, un abrazo. Y a ver si últimamente te sientes bajo de energía y sufres de irritabilidad, de síntomas de ansiedad. Mira, probablemente, pero también te diría, si estamos aquí en Morelos, nada más checa también en qué cantidad, en qué nivel de calor anda haciendo en donde estés. El calor también influye en nuestro estado de ánimo y nos hace irritables y obviamente pues nos da un bajón. Y aquí tiene que ver cuánta agua consumes, cómo estás, qué estás haciendo, si tu actividad requiere que estés en el sol, no, si estás en un lugar donde no hay aire acondicionado, todo eso chécalo. Pero si no, escríbeme directamente y lo checamos y ya te digo si qué puede ser, ¿ok? Para que lo puedas ahí verificar. Pero bueno, sí, así como me lo planteas, pudiera parecer síntomas de ansiedad, pero sí habría que ver esos aspectos que te acabo de mencionar, ¿ok? Y bueno, aquí algo más, nada más. Déjenme checar qué ponen. Eh, bueno, que sí, que la única manera de elevar nuestra calidad de vida es tomando terapia con un psicólogo verdadero y no con charlatanes. Sí, yo apoyo ese comentario. Sí, 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 busquen con quien tomen terapia. Siempre asegúrense de que es gente que sí está preparada, gente que sí sabe lo que está haciendo, que sí tiene cédula, que sí tiene la formación y la preparación, ¿no? Porque si no, sí corres el riesgo de que en lugar de arreglar las cosas, las empeores, ¿ok? Entonces, eso es, pues ahora sí, lo que pues quería platicar con ustedes el día de hoy. Ya nada más me queda agradecerles el tiempo que se tomaron, el tiempo que estuvieron por aquí, que hoy nos la aventamos de 1 hora 40, 1 hora 37, perdón. Ya quiero que sea más larga. Pero agradezco mucho su tiempo y les digo, la siguiente semana vamos a hablar de lo que es justamente trastornos de pánico. Ahí también si quieren acompañarnos, pues nos estamos viendo. Y pues ya saben, son los martes a las 9 de la noche y con todo gusto por ahí nos estamos viendo. Ahí están mis números. Bueno, ahí está el número de WhatsApp. Está la página aquí del consultorio, en donde pueden mandar también inbox y con todo gusto podemos atenderles. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias. Ahora sí, nada más dejen ver si hay algo más por aquí, algún comentario, duda o algo que haya quedado pendiente. Sí, ya vi que ya me salieron 3 más, pero que la tecnología se está poniendo rejega y no me deja verlos. Ahorita que salgan, los contestamos. A ver. Y sí, se está poniendo bien rejeguísimo. Ok. Muy bien. Bueno, pues ahora sí. Buenas noches a todos. Gracias y efectivamente, digo, lamentablemente como en todas las profesiones siempre hay charlatanes y efectivamente, pues sí, fuera, sí se puede, ¿no? Y de nada, también Juan, saludos. Qué bueno que anduviste por aquí. Y buenas noches también, Sam. Y buenas noches a todos, ¿sale? Y a todas. Pasen buena noche, que estén muy bien, que descansen y nos estamos viendo la siguiente
semanita, ¿ok? Que tengan una excelente noche y nos estamos viendo. Cuídense. Saludcita. Bye.